Por eso que se puede aplicar los antisépticos a nivel de piel y mucosas. ¿Estamos? Eso tiene que quedar bien clarito. Ahora, estos antisépticos pueden ser biocidas, es decir, que van a eliminar, a matar a los microorganismos, o pueden ser bioestáticos. ¿Por qué? Porque solamente los van a detener en su proliferación. ¿Ok? El antiséptico ideal actualmente, el que cumple todas las, vamos a decir, las exigencias para su uso, es la clorexidina. ¿Sí? Y la clorexidina viene en diferentes concentraciones. Eso lo voy a aclarar más adelante cuando dé antisépticos. ¿Ok? Pero esa es la ideal, por el momento, porque se puede descubrir en cualquier momento otro y ese puede ser el ideal. ¿Estamos? Los antisépticos actúan ¿por qué? Por cuatro formas. Primero, por desnaturalización de las proteínas, de la pared de las bacterias. ¿Sí? Por alteración de las membranas lipídicas, es decir, eso también ayuda a desintegrar a esas bacterias. Y la inactivación enzimática y por oxidación celular. Esas son sus cuatro formas de actuar de los antisépticos. Dentro de estas baseras químicas y del uso de antisépticos tenemos el lavado de manos. Y el lavado de manos es una de las técnicas más básicas y de repente la más fácil y la que más se descuida. Y sin embargo es la que más protección nos da. Siguiente. En el lavado de manos tenemos los lavados clínicos, los lavados quirúrgicos, pero para realizar estos lavados nosotros tenemos que tomar en cuenta condiciones básicas. Algo que se descuida mucho en la parte médica, porque creen que una vez que salen profesionales son vulnerables. No son vulnerables, más bien son superhéroes y a veces hasta dioses se creen. Sin embargo, estas características son sumamente importantes. No deben manejar relojes, así sean estos relojes resistentes al agua. ¿Sí? Tienen que quitárselos para hacer el lavado de manos o para hacer procedimientos que puedan utilizar material estéril. No deben utilizar anillos. Las uñas deben estar cortas y no deben tener esmalte, ni siquiera el transparente. ¿Ok? Es importante también tomar en cuenta que una vez que tenemos estas condiciones, el material que es mejor para el lavado de manos siempre por el momento va a ser el lavado con jabón líquido. Muchos dicen es que no sirve el jabón en barra. El jabón en barra es excelente, incluso es mejor que el jabón líquido, pero el hecho de presentarse en esta forma y no saberlo utilizar después de su uso hace que más bien se convierta en un fomite, en un material que disperse la contaminación. ¿Se entiende? Sí. Porque si alguna vez han visto estos jabones todavía que ya muy poco se ve, o cuando los veíamos entrabas y tú veías el jabón es blanco o parece que es negro, ¿no? Porque cuando se lavaban lo dejaban todo sucio y no lo enjuagaban. Por eso es que más bien se ha convertido en un vehículo para propagar gérmenes. Siguiente. Es por eso que, como les digo, el jabón líquido es el ideal. ¿Por qué? Porque nos dispensa solo una pequeña cantidad que no se contamina y esa cantidad yo la puedo utilizar sin contaminar el resto. Siguiente. Siguiente. Otro aspecto importante que tienen que tomar a la hora de lavarse las manos. Evitar tocar los dispositivos que están ahí alrededor. Es decir, si yo me voy a lavar las manos, para abrir la pileta, evitar tocar con las manos o con los dedos. Háganlo con el codo. ¿Estamos? Porque generalmente son las zonas más contaminadas. Para recibir el jabón es mejor dispensar también con el codo, no con la mano. En la época de la pandemia, todo el mundo iba cubierto, ¿verdad? Y donde veíamos también no solo jabón en los bancos, por ejemplo, tenían sus recipientes. Tú veías y decías, me tengo que poner, y con tu mano ibas y te dispensabas. ¿Cuántas manos han tocado ese dispensador? ¿Cuántos gérmenes de todos te has vuelto a poner a tu mano? Entonces,
es oro. Lo mismo pasa con el jabón. Codo. Codo, y si es ascensor, es mucho mejor. ¿Ok? Siguiente. De ahí que es importante que ustedes sepan y reconozcan los 5 momentos de lavado de manos. Tenemos 2 antes y 3 después. Antes de tener contacto con el paciente. Antes de realizar una tarea aséptica. ¿Qué quiere decir tarea aséptica? Quiere decir antes que yo realice un procedimiento donde voy a utilizar material estéril. ¿Estamos? Después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente y después del riesgo de exposición a líquidos corporales, superficies potencialmente contaminadas. Si nosotros tomamos en cuenta estos 5 momentos, ustedes van a ver que automáticamente cuando hagan un procedimiento o estén en hospital, van a realizar su lavado de manos de forma automática. Siguiente. Además del lavado de manos, que nosotros podemos decir que es el lavado cotidiano y común, que es el clínico, ustedes en hospital también van a realizar el lavado quirúrgico. Y de repente es en el lavado donde van a utilizar antisépticos con mayor frecuencia. Por ejemplo, la clorhexidina jabonosa. Ya no solamente va a ser jabón líquido, va a ser jabón más un antiséptico. Y ustedes tienen que saber que cuando están en áreas críticas se van a lavar con jabones a una concentración mayor que en salas comunes. ¿Cuánto por ciento va a ser esa clorhexidina? 4%. O sea, pregunta de examen también por si acaso existe. La clorhexidina para hacer el lavado quirúrgico en áreas críticas es al 4%. ¿Ok? Cuando estamos en salas comunes solamente es al 2%. ¿Ya? Ahora, si hablamos, siguiente por favor, de lavado quirúrgico, no solo hay la clorhexidina jabonosa, también tenemos la povidona jabonosa, que todavía existe. Y en los quirófanos ustedes van a encontrar estos dispensadores que están identificados y depende de qué tipo de antiséptico usted quiere usar, porque a veces hay alérgicos a la clorhexidina o hay alérgicos a la povidona. Entonces, en los quirófanos grandes tienen diferentes tipos de antisépticos jabonosos. Siguiente. El otro, que son dentro de las barreras químicas, están el proceso de desinfección, y ahí ya estaríamos hablando de los desinfectantes. Pero para hablar de los desinfectantes tenemos que tomar en cuenta que el proceso de desinfección es un proceso en el cual se van a matar, se van a eliminar también microorganismos, pero no se llega a eliminar las esporas, por si acaso, ¿sí? Y para eso utilizamos un sinfín de desinfectantes. Siguiente. ¿Qué son los desinfectantes? A diferencia de los antisépticos, son toda sustancia química que se va a utilizar en materiales inertes, en objetos que no tienen vida, es decir, instrumentos, mesas, pisos, paredes, para hacer ese tipo de lavado, no sobre tejido vivo. ¿Estamos? Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, yo les digo, la lavandina, ¿a qué grupo pertenece? ¿Antiséptico o desinfectante? Desinfectante. A ver, ponte lavandina en tu piel, te va a quemar, ¿verdad? Por eso es que no se puede utilizar en tejido vivo. Siguiente. Ahora hablamos de las barreras biológicas. Las barreras biológicas hacen referencia a lo que nos vamos a administrar para mejorar nuestras defensas, para subir nuestro nivel de anticuerpos. ¿Qué son esas? Pues son las vacunas, son las inmunoglobulinas. Y por eso hay una regla que dice que todo el personal de salud, especialmente a ustedes les exigen antes de irse a su internado, vacunas. Pero yo no estoy de acuerdo en esa exigencia. La exigencia debería ser desde primer año, porque ustedes desde primer año ya están en contacto con materia orgánica, ahí abajo, ¿sí? Y ni siquiera saben calzarse guantes, no saben medir de asepsia, y hay un alto riesgo de contaminación. Entonces, desde ahí ustedes deberían tener
ya sus vacunas que son obligatorias. ¿Cuáles son esas vacunas obligatorias? Son las vacunas obligatorias, la vacuna contra la hepatitis, contra el tétanos y contra la influenza. Son 3 vacunas básicas que ustedes tienen que tener. Si yo a algunos les pregunto por el azar y les digo, a ver, ¿quién tiene vacuna de la hepatitis? Esquema completo. No tiene, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo ahorita que ustedes corren? Están rotando por hospital. Pueden ir a urgencias, están rotando por el área quirúrgica y de repente si les toca a un docente que les lleva y le gusta que entren a sus cirugías, pueden tener accidentes. Y si no tienen la vacuna, ya se están exponiendo a ese riesgo. Entonces, ya deberían ustedes tener completas sus esquemas. ¿Estamos? Siguiente. Miren esta imagen. Esto no es en la calle, es de un hospital. ¿Sí? Y eso frecuentemente se ve en los hospitales que están alrededor. De repente en los segundos, terceros niveles no, pero en un primer nivel se ve mucho de esto. ¿Riesgo para quién? Para quien pasa por ahí y para quien recolecta esa basura. ¿Qué de eso podemos decir que es sin riesgo? Todo es riesgo, ¿se entiende? Entonces ustedes cada vez que vean, y eso siempre les digo porque a veces van y con su pie quieren arrinconarlo, ni por si acaso, ni se acerquen, ¿sí? Es para eso tiene que haber un personal que tenga las medidas adecuadas para poder levantar todo eso, ¿ok? A veces ustedes sacan sangre, aquí en el Viedma específicamente. Si su paciente tiene un laboratorio, ustedes tienen que sacar la sangre y tienen que llevar esos tubitos hasta el laboratorio. A veces ya han sacado la sangre y al momento de transportar, me ha pasado ver aquí muchos, lo hacen caer el tubito. Se asustan, se desesperan y quieren levantar y limpiar ese rato. No ese es el protocolo, más adelante lo vamos a ver. Entonces no tienen que desesperarse. Hay un personal que cuando hay derrames y son biológicos, saben cómo van a hacer la desinfección y cómo lo van a levantar. ¿Se entiende? Para eso hay, por eso las baseras químicas para poder hacer esa desinfección. Siguiente. En sentido de que hemos visto esa imagen, hablamos ahora de la tercera basera, del tercer principio, manejo de residuos. Y fíjense que tenemos 3 grandes grupos de residuos hospitalarios. Los comunes, que debe ser la producción de un 10% en los centros hospitalarios, es decir, no infecciosos. Pero sí estos 2 sí se producen en mayor porcentaje. Y de esos 2, el que más se produce son los infecciosos, en más del 60%. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando vamos al hospital, estamos en riesgo, ya les dije en la anterior clase. ¿Qué es importante de esto? Que si bien tienen su denominación de residuos comunes, residuos especiales, residuos infecciosos, cada uno se lo caracteriza también por el color de bolsa donde se van a colocar esos residuos, si es que no hay letreros visibles, ¿sí? Y también se los conoce como clase C a los comunes, clase B a los especiales y clase A a los infecciosos o biológicos, ¿ok? El que nos interesa ahorita, que es los infecciosos, siguiente, se subclasifica, se subdivide en 6 subgrupos. No me interesa que sepan los 6 subgrupos. Lo que me interesa es que ustedes sepan que dentro de esto se considera a material como gasas, torundas, papel, tejido, cualquier material que haya tenido contacto con fluidos, no solo sangre, con fluidos corporales, es parte de los infecciosos. ¿A qué bolsa tiene que ir? Al rojo. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en cirugía, los que ya están entrando a cirugía, los que ya hemos hecho simulacro de cirugía, hemos visto que en plena cirugía, ¿qué es lo que sale? Las gasas. ¿Se acuerdan que les dije que cada gasa en el basurero alrededor se va acomodando, se va contando? Ese ya es material infeccioso y el riesgo de contaminación también es bastante alto, más si su paciente es un paciente contaminado. ¿Se entiende? Siguiente.
En la otra subdivisión tenemos los punzocortantes. Están dentro de los infecciosos, pero es importante recordarles que estos no se van a desechar en la bolsa roja. Como son punzocortantes, tienen que ir a dispositivos de plástico que tengan pared gruesa para ser eliminados ahí. Las agujas, los portaagujas, las hojas de bisturí, las ampollas de vidrio, etc. ¿Se entiende? Y esos van a ser desechados, son parte de los infecciosos, pero en recipientes especiales. ¿Estamos? En relación a la otra subclase que hace referencia al aislamiento de los pacientes, es importante que ustedes sepan que existen 3 tipos de aislamiento. Cuando ustedes vayan al hospital van a encontrar 3 tipos de aislamiento. ¿Cuándo se hace ese aislamiento? Cuando hay posibilidad de que el paciente se contamine o él disperse la infección, ¿sí? ¿Cuáles son esos aislamientos? Aislamiento de basera es 1, aislamiento de basera inversa es el 2 y el aislamiento mixto, ¿sí? ¿Cuándo voy a emplear el aislamiento de basera? Es decir, cuando mi paciente está en un cuarto y ese cuarto se lo va a cerrar para él solo. Y en ese caso, ese paciente está infectado. ¿De qué puede estar infectado? De tuberculosis. COVID, por ejemplo. ¿Cuál es el riesgo en ese paciente? Que él contagie al resto, ¿sí? Queremos evitar que esa infección se disemine. ¿Qué tipo de basera voy a utilizar? ¿De basera inversa o será la mixta? Para que yo responda tengo que saber qué quiere decir aislamiento de basera inversa y la mixta. Aislamiento de basera es cuando yo voy a evitar que esa infección se disemine hacia afuera. ¿Se entiende? ¿Cuándo es de basera inversa? Es cuando la infección, tengo que evitar que esa infección, esos gérmenes, entren a una habitación donde un paciente es vulnerable. ¿Se entiende? Y la basera mixta es la combinación de ambas. ¿Estamos? Si yo les digo, tengo un paciente que le van a hacer trasplante cardíaco. ¿Estamos? Está en el belga. A ese paciente hay que hacerle un aislamiento. ¿Sí? ¿Qué tipo de aislamiento le hacemos? ¿De basera inversa o la mixta? Levanten la mano. ¿Por qué? Porque el paciente, si se contamina de algo, puede no ser operado. Ese paciente no es que se va a contaminar como cualquier paciente. Es un paciente a quien le han dado, ¿qué? Inmunosupresores. Han bajado sus defensas. ¿Por qué? Porque quieren evitar que rechace al órgano que le han trasplantado. Entonces se vuelve vulnerable. Y por eso voy a hacer basera inversa. ¿Sí ha entendido? Ningún germen tiene que entrar a ese paciente, porque si no puede perder el órgano que le han trasplantado. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene VIH positivo, está desnutrido y está entrando al hospital porque le ha dado una neumonía grave, ¿se entiende? ¿Qué tipo de basera voy a utilizar? Mixta. ¿Por qué mixta? ¿Quién ha dicho mixta? Para proteger tanto al paciente porque este está en estado crítico y también a nosotros porque es una fuente de infección fuerte. No. No. ¿Quién me dice? Si es paciente de VIH, Fuerte. si es paciente de VIH significa que está inmunodeprimido también, y al mismo tiempo si es cierta forma de neumonía, también es fuente de infección. El paciente con VIH de por sí es un paciente inmunodeprimido, que se va a infectar hasta le voy a contagiar a ese paciente. Y en este caso está con neumonía. Ese paciente además está contaminado.
no solo por el germen de la neumonía, que puede ser pseudomonas, por ejemplo, tiene el VIH. Si yo como profesional voy, lo atiendo y me pincho con su aguja, ya estoy en riesgo, ¿verdad? Chao, como dicen ahí, chao está, ¿sí? Entonces tiene que ser mixta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que protegerlo de que se contagie de más gérmenes y tengo que evitar que ese paciente contagie al enfermero, al visitante o a otro paciente que pueda estar cerca de esa enfermedad. ¿Sí entendido? ¿Estamos? ¿Sí? Y si mi paciente tiene tuberculosis, hoy le han detectado tuberculosis, 4 cruces positivo, no le han iniciado todavía tratamiento. ¿Qué aislamiento? Solo de basera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que evitar que este paciente contagie. Ok, siguiente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también en este aspecto de lo que es manejo de residuos infecciosos, que las agujas y todo material punzocortante es alto riesgo para producir lesiones. Y aquí está la imagen clara. El guante no te va a proteger para nada de materiales punzocortantes. Por tanto, yo tengo que tener técnicas para reencapuchar esta aguja y a eso se llama técnica monomanual. Nos ha costado al inicio, pero ya han entendido que si no hago con las técnicas, ese es el riesgo. ¿Se ha entendido? Siguiente. Otro aspecto importante, el saber reconocer los contenedores para punzocortantes, lo que les había dicho, de pared gruesa, y también aquellos donde tú puedes descartar primero la aguja y aparte la jeringa en otro lado. Lo importante es no tener contacto con las dos manos. ¿Se entiende? ¿Quién se cree? ¿Quién se ha dormido? Ah. Entonces, miren, en este, que es común para nosotros, improvisados, de galoneras, de todo tipo, nos vamos a decir, nos obliga a usar las dos manos. En cambio, en los que son elaborados y son los verdaderos contenedores que tienen practicidad, solamente voy a usar una mano, se va a enganchar la aguja, va a caer la aguja, me quedo con la jeringa y la jeringa sola, sin riesgo, lo boto. ¿Se han dado cuenta la diferencia? Siguiente. Este tipo de protectores de aguja, uno de mis estudiantes ha estado manejando en mis clases, creo que debe tener de un lado, pero estos son buenos. Tú pinchas y automáticamente esta tapa lo vuelcas y se queda prendida la aguja y eso no se va a salir, se va a quedar cubierto, o sea, no va a haber riesgo de que tú te pinches. ¿Se entiende? Hay otros dispositivos, tú pinchas, aprietas un botoncito y la aguja se entra dentro de la jeringa. Eso, si lo tuviéramos aquí, sería gloria. Si ustedes me preguntan, ¿hace cuántos años existe en el mundo? Hace más de 50 años. ¿Por qué no llega aquí? Ya saben por qué. Siguiente. Siguiente. Residuos especiales. Aquí otro aspecto importante. ¿Estamos nosotros en riesgo de estos residuos especiales? Por supuesto que sí. Rayos X, radiaciones, ¿sí? Todo el tiempo. Manejo de medicamentos, los quimioterapéuticos, los pacientes que reciben quimioterapia despiden esa radiación, estamos en riesgo. Los termómetros de columna de mercurio, los tensiómetros con columna de mercurio. Yo he ido insistiendo años tras años que ya no les deberían pedir a ustedes con columna de mercurio, porque es un riesgo, en el mundo ya no se utiliza, ¿sí? Pero seguimos a la antigua, pudiendo avanzar un poco. Entonces ustedes cuando usen este termómetro y se les rompe, ni se les ocurra agarrar con la mano, porque generalmente van y las bolitas les encanta hacer bailar en la mano, ¿no? Mejor me digan quién se lo han hecho. Esa acción que parece divertida, aunque ustedes no crean, inmediatamente se absorbe el mercurio.
y el mercurio es cancerígeno. Ese rato no se les va a detectar el cáncer, pero ya es un potencial y un antecedente. Y si tienes más factores de riesgo, pues ya fuiste. Siguiente. La clase C son papeles, bolsas, cartones, pero que no han tenido contacto con fluidos corporales, ni secreciones. ¿Estamos? Siguiente. Los contenedores. ¿Por qué les pongo esta imagen? Los hospitales los tienen, chicos. Pueden tener con bolsas rojas o identificados de esta forma. Por favor, no se equivoquen a la hora de ir a desechar el material que ustedes han utilizado. Porque que si se equivoquen, les van a llamar la atención y les van a cobrar multa. ¿Sí? Está sancionado. Y eso, por experiencia les digo. Entonces, ya hemos hablado que van a los rojos, que van al negro. Los residuos especiales pueden ser amarillos en algunos hospitales y azul en otros hospitales. ¿Ok? Siguiente. Plan de contingencias. Esto es importante para ustedes. ¿Qué quiere decir plan de contingencia? ¿Qué pasa si yo me pincho? ¿Qué pasa si me salpica? ¿Qué pasa si yo tengo contacto con algo que es contaminado? Siguiente. Es importante que ustedes sepan que es súper importante las primeras 8 horas que han tenido algún tipo de riesgo, algún tipo de accidente en el hospital. Si pasan las 8 horas y ustedes no lo han reportado, nadie se va a hacer cargo de ese incidente en el hospital que rote. ¿Sí ha entendido? Y para eso hay un comité de vigilancia, hay un responsable. Ese rato no lo van a ir a buscar ustedes. Se supone que ustedes cuando van al hospital tienen un responsable, ¿verdad? Que es con el médico con el que están rotando. Le indican a él y él tiene que hacer las gestiones para hacer el reporte con la persona responsable, pero tiene que ser el reporte inmediato. Ahora, una vez que he hecho eso, siguiente, yo voy a hacer mis acciones de acuerdo a eso. Si yo me hago un corte, ¿sí? Y es con un material que está potencialmente contaminado, por ejemplo, un bisturí que han usado en algún paciente, inmediatamente tengo que agarrar y llevar el retorno venoso hacia el lado contrario. Es decir, no puedo llevar hacia el cuidado, ¡ay, me he cortado! No apretar, hacia afuera y que sangre. ¿Se entiende? Tampoco, ¡ay, me he cortado! Cuidado, ¿estamos? ¿Por qué eso hacen ustedes? ¡Ay, me he cortado! No, tengo que hacer sangrar. Sangra y llevo a un chorro de agua. ¿Sí ha entendido? Chorro de agua, no en el bañador detenido. ¿Sí ha entendido? Chorro de agua continua, varios minutos, que sangre y yo lavo. ¿Estamos, chicos? Y recién van a ir avisando. En el pinchazo lo mismo. Me he pinchado y algunos algunos se han pinchado ya en mi sala, pero no hemos hecho gran escándalo porque eran agujas estériles. Pero en hospital no van a ser estériles todo el tiempo, ¿se entiende? Lo mismo, me he pinchado en mi dedo, ordenen hacia el lado contrario, contra retorno venoso. Sangra, chorro de agua. ¿Se entiende? Ahora, cuando me salpica, me puede salpicar a mi ojo, me puede salpicar a mi boca. Ya les he dicho el primer día cómo ustedes cuando ven algo raro, cómo abren sus ojos, ¿no? Cuando es algo interesante. Y cuando más les llama la atención. Por eso hay que usar barbijo, ¿entiendes? Ahora, si les salta una secreción, lo primero que tienen que hacer, al ojo por ejemplo, irrigación con una jeringa, solución fisiológica, cargan y irrigan el ojo varias veces, sin aguja, ¿ya? Por favor, sin aguja. Cuidado que con la aguja es ojo chorreado. ¿Estamos? Quitan la aguja y irrigan el ojo. Agaza, ¿se entiende? Varias veces. Una vez que van a hacer esa irrigación, recién ustedes van a poder secar. Pero la irrigación, chicos, es como unas 5 o 6 jeringas, de forma continua. Si es en la boca, igual, enjuague todo el tiempo. ¿Estamos?
Ahora, les he dicho deporte inmediato, ¿verdad? Si yo les pregunto, a ti por ejemplo, te has pinchado, ¿qué haces ese momento? Con una aguja que había sido de un paciente que están infectados y parece que su serología es positiva a VIH. Entra en crisis. No, no tienes que entrar en crisis. ¿Qué haces? No sé, tal vez se me ocurrió de que tal vez podría sostener acá el dedo. Comunico a mi doctor. Tu doctor está en el gastro y tú estás en el otro lado del pierna. Actuar de una vez. ¿Qué haces? Amputar. Amputar. Le busca y le encuentra después de 2 horas, no ha ordeñado, no ha hecho sangrar. Le dice, doctor, me he pinchado. Ya, hijo, está bien, voy a soportar. Y recién quiere hacerle sangrar, ya fuiste. Es como el veneno de la víbora. Cose. ¿Se entiende? No está lo que tú has dicho es correcto. No está la persona ahí, me he pinchado, sangre. ¿Cuánto voy a tardar en hacer sangrar, en lavar? 10 minutos, ¿verdad? Pero la clave es que eso no vaya a la circulación. ¿Se entiende? Entonces, después le van a ir a avisar. Tienen 8 horas para avisarle a su encargado. Pues no vayan tras su encargado y recién van a después hacer sangrar. ¿Estamos? ¿Sí entendido? ¿Está clarito? Ok, siguiente. Ya he dicho eso. Siguiente. Ahí está. Vamos. Siguiente. Esto es lo que les decía. Cuando hay derramamientos de fluidos, chicos, lo único que ustedes tienen que hacer no es, lo he roto, lo he derramado, he hecho caer esto. Nadie me ha visto. ¿No? Típico es eso. Hay derramamiento, se me ha caído, porque nadie agarra y pum, lo bota, a no ser que esté enojado con la vida, ¿sí? Veo que hay un derramamiento, aunque yo no lo haya hecho, hay encargados. Voy y le digo, ¿sabe qué, señora? En tal lugar hay una mancha de sangre, orina, secreciones. Le va a decir gracias. Va a ir y va a poner así papel alrededor. ¿Se entiende? ¿Qué va a hacer después de eso? Alrededor en ese papel va a colocar cloro, lavandina, y lo va a dejar por unas 2 horas, así. Después de eso, recién va a recoger todo eso y va a limpiar. ¿Sí? Todo ese proceso ustedes no lo van a hacer, porque no es su función. Pero su función es reportar, comunicar. ¿Estamos? Siguiente. Ups. ¿Qué factores de riesgo hay? Levanten su mano si quiere comer papito. Contaminación. Contaminación. ¿Cómo es? ¿Qué medidas de bioseguridad vamos a tomar en este paciente? ¿Lo dejan ahí? ¿Qué hacen? Son riesgos biológicos, hay sangre, ¿sí? ¿Qué más? Físicos, porque hay vidrio. Cuidado que vayan y se arrodillen cortado. La sangre. Ustedes no miden consecuencias, ¿no? Primero superhéroes, pero ya se han arrodillado, ya fuiste, ¿no? Y dice, ya ni modo, después me voy a sanar. ¿Qué pasa? Tienen que ver el entorno y eso es bueno. ¿Qué protección van a usar? En ese momento no cargas con... No, estoy en la calle, le veo a él, yo soy de salud, digo, Sí, pues, ¿me acerco, no me acerco? ¿Qué hago? ¿De qué depende que yo intervenga? Eso es regla mundial, ¿eh? Hay alcohol. Creo que la mayoría de las personas agarran alcohol. Si Sí, alguien pero no tiene... tengo alcohol. No, pero cualquiera alrededor suele tener alcohol o... No hay nada. El auto debería tener botiquín de auxilio, de primeros ¿Qué? auxilios, ¿no ves? ¿Y si no tengo? Denuncias al auto. Llamar a la ambulancia. Pedir auxilio. Pedir que alguien pida auxilio. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer?
No tengo guantes. ¿Me arriesgo cuando hay sangre y demás? La norma dice no te puedes arriesgar. Solo si tienes la protección necesaria, te acercas y auxilias. Caso contrario, tú eres otro que van a auxiliar. Siguiente. Esa es una bebé. Y eso es leche condensada. Digo, es pus. ¿Qué hacemos? ¿Qué usamos? Ya está en el hospital esta niña. O sea, hay insumos, Guantes, no está en la calle. vendajes, barbijo. Guantes, protección Barbijo. ocular, porque cuando hay Eso un puede absceso sacar. y tú quieres drenar, parece que está chorreando ahícito y de repente son bolsitas, apretas, ¡pah! Y vas a decir, esto sí no sabe a leche condensada. Ojito, ¿eh? ¿Estamos? Entonces tenemos que tener esa. Hola, ¿cómo estás? Te voy a dar un abrazo. Perdón. Ay, ¿qué le pasa a mi mini hermano adoptado? Me está pidiendo que le ayude en su tarea de física. Es el hijo de la mejor amiga de mi mamá. Es como mi Entonces, hermana. Tiene 14 años y mi Guantes, hermana 30. protección ocular, bata, porque sí o sí les va a saltar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estamos? La protección más importante, pese a que use guante, ojos, digo, protección ocular, bata, ¿cuál va a ser la más importante? De Protección. protección ocular. Ah, protección ocular, guantes. Nada. Esto ya está bien. ¿Nadie? Enseguida. Guantes. Gafas, porque hay que proteger más a todas las mucosas. No, ni tu mascarilla de vaso o arcilla no te va a servir. No. Nah. Nah. Lavado de manos. Hemos dicho, por más que use las baseras que use, si cuando termino yo no me lavo las manos, ya fui, porque los guantes no son impermeables. Cierto. Así que tengo que lavarme las manos después de haber atendido a este paciente. Ese va a sellar mi protección. ¿Estamos? Siguiente. ¿Qué ven en esta imagen? Toma de presión arterial. Pero ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. Sí. ¿Ordinario día a día? Aquí al Sí. lado especialmente. Sí. Sí. ¿Por qué? Uñas largas, con esmalte, lo que hemos dicho que no es adecuado. Su Manilla, anillo. tiene manilla. Los que son casados, chicos, comprometidos, ya les he dicho, es enamoramiento, les he dicho, ¿no? Tiempo. ¿Qué he dicho? ¿Tiempo pasado? No. Estado civil no es, Crítico. pero es un estado de pérdida de tiempo. Crítico. ¿Sí? Crítico. ¿Ok? Crítico. Pero ese es un anillo de matrimonio, casado en tu casa, ¿sí? No se puede utilizar en estos procedimientos porque esos gérmenes llevas a tu casa, ¿ok? No. Y miren su guardapolvo, Manilla. su Manilla. reloj, su manilla, su guardapolvo hasta aquí. Y si dice, me voy a lavar mis manos, ¿será que se va a lavar hasta su muñeca? No. ¿Se va a mojar todo? No, ¿verdad? O sea, es algo que no es compatible con una atención en hospital. Siguiente. Eso es común en ustedes. En mis clases cada vez observo. ¿Algo les digo? ¿Correcto o no correcto? ¿Qué está haciendo? Contaminación. Se está contaminando, se está autocontaminando. ¿Sí? Esa posición es para novelas, ¿no? No, eso en salud no hay. ¿Estamos? Siguiente. La bioseguridad no solo es técnicas, es química, es decir, manejo de sustancias químicas, es hacer procedimientos correctos,
y además es conducta. Si mis conductas, mis actitudes son negativas, ya fuimos. Siguiente. Recuerde, no aprenda bioseguridad por accidente. Cuando juegas con la seguridad, apuestas tu vida. La seguridad no es un lema, es una forma de vida. Y esa es su nueva forma de vida de ustedes. Siguiente. Asepsia y antisepsia. Dos palabras que cuando usted se ingresa o van a hospital se olvidan. Se olvidan. Y sin embargo son tan básicas para toda su vida profesional. Toda su vida. ¿Qué quiere decir asepsia y qué quiere decir antisepsia? Siguiente. Siguiente. Sigue. Asepsia. Ausencia de microorganismos que causan enfermedad. Esa es su definición, así de simple. Ausencia de microorganismos que causan enfermedad. En la asepsia se puede considerar, por ejemplo, la presentación y el uso correcto de su ropa. Eso es asepsia. ¿Sí? Por eso les digo a los chicos, su guardapolvo blanco, lunes, miércoles y viernes. No es blanco, beige, café, ¿verdad? O sea, todo el tiempo tienen que estar impecables. Y ustedes cuando van a quirófanos se ponen sus pijamas, por eso es que no les dejan a veces usar sus pijamas que ustedes llevan. Porque una semana está ahí en su mochila todo arrugado, quieren días oponerse para entrar a una cirugía que es altamente aséptica. Aséptica, ¿se entiende? Asepsia médica. Cuando hablamos de asepsia médica, hablamos de todos los procedimientos que nosotros vamos a realizar para evitar que nuestro paciente se infecte. Es decir, hacemos procedimientos donde debemos evitar que haya microorganismos. Si la pregunta es esta, yo les digo, ¿será asepsia el hecho de usar un gorro? ¿O simplemente es pura pinta? ¿Por qué? Ahí está la clave. ¿Por qué es asepsia? Porque hemos dicho que el cabello tiene gran cantidad de gérmenes, que si cae en un campo estéril, prácticamente lo contamina. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que nosotros, al aplicar esta asepsia, al evitar que existan microorganismos, especialmente en campos estériles, nosotros sepamos que estamos protegiendo a mi paciente y me estoy protegiendo yo también. ¿Ok? Siguiente. ¿Hay procedimiento de asepsia en este paciente? Vean bien. Es una viejita que está intubada, está con sonda Foley, tiene su ventilación mecánica, le están cambiando su pañal. Salud. ¿Quieres que lo apague? La vieja no le está llegando. No. ¿Cómo es? Sí, no. ¿Procedimientos correctos? ¿Hay asepsia al 100%? No, ¿Por qué no? porque están descubiertas sus Tiene su manilla. ¿Sí? arete. Esos enfermeros, no sé quiénes son, pero están cambiando un pañal. ¿Con qué tipo de guantes? A ver, fíjense bien. Los clínicos. Quirúrgicos. Sí. ¿Vale la pena usar quirúrgicos para cambiar un pañal que no es estéril, que está entre limpio y contaminado? Pues por favor. Entonces, por eso hay que manejar bien los materiales, en qué lugares, con qué pacientes. Siguiente. Asepsia quirúrgica. Aquí avanzamos a algo mucho más profundo. Aquí hablamos de lugares críticos y en este caso estamos hablando de los quirófanos, ¿sí? Los quirófanos jamás se van a comparar con las salas comunes. En las salas comunes, chicos, cuando entran 30 pacientes, si acaso van a limpiar el techo, se ha roto, recién esa sala la van a desocupar y quizás cuando terminen de pintar la limpien. ¿Se están dando cuenta? En cambio, en quirófano, cada que se hace un procedimiento se hace la limpieza, se hace la desinfección,
para que entre otro paciente a ser operado. Y cada semana todo el quirófano se lava y se desinfecta. Vean esa diferencia. Entonces, la asepsia quirúrgica es mucho más profunda, es mucho más amplia y se utilizan materiales que tienen que garantizar que se va a hacer esa desinfección, que se llama desinfección, ¿sabe? ¿O no? Total, ¿sí? Y en sala se hace desinfección recurrente, es decir, se limpia su veladorcito del paciente, se tiende la camita y ya está listo el ambiente. En cambio en quirófano no, paredes, piso, todo se lava, ¿ok? Siguiente. La antisepsia. La antisepsia es un conjunto de procedimientos o todas las actividades que van a ir a inhibir o destruir los microorganismos que son potencialmente patógenos para los tejidos orgánicos. Para esto se implementa la antisepsia y obviamente para eso vamos a tener que hablar de los antisépticos, ¿sí? ¿Y esto dónde se va a emplear? Hemos dicho los antisépticos En superficies vivas. en piel y mucosas, que son tejidos vivos, ¿sí? Ahora, por eso es que ustedes, estos dispositivos que están viendo acá son dispensadores de clorhexidina que se utilizan para hacer la preparación del campo operatorio. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en el belga, en el Hospital Los Ángeles. Pero normalmente nosotros en los hospitales del Estado, podríamos decir, se utiliza la pinza. ¿Qué pinza es? Le voy a aplazar. ¿Qué pinza hemos usado para hacer la preparación de campo? Foster y una gasa que nos va a servir para hacer esa limpieza de campo. ¿Se entiende? ¿Qué se van a utilizar? Pues los antisépticos. El mejor, como hemos dicho, es la clorhexidina. Pero para realizar esta antisepsia, siguiente por favor, para lavado de manos, siguiente, o para hacer la siguiente, preparación de campos o preparación de zonas donde vamos a realizar esa preparación, tenemos que utilizar los principios de asepsia. Pregunta de examen. Ojo. Primero, del centro. ¿Qué? Salud. Del centro a la periferia. ¿Sí? Pero no es así de simple, del centro a la periferia. Cuando decimos centro, en el centro yo tengo que dar, si es clorhexidina, 15 frotes. En el centro. Y recién me voy a la periferia. ¿Se ha entendido? Si es alcohol, povidona u otro antiséptico, en el centro 30 frotes y de 100 a la periferia. O sea, no son pinceladas. Así. ¿Se ha entendido? Otro principio. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Mi paciente está ahí en la mesa y tengo que ir de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque se supone la parte de arriba es menos contaminada que la parte que está en contacto con los genitales. ¿Se ha entendido? Otro. De la cabeza a la pies es lo mismo. De la cabeza hacia los pies. De lo distal a lo proximal. ¿Cuándo funciona eso? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo en accesos vasculares, ¿verdad? Estamos limpiando de distal a proximal. ¿Por qué? Porque queremos conservar el retorno venoso. Además, empezamos sobre el acceso vascular y hacemos a los costados. Lo mismo, ahí, por ejemplo, cuando hacemos este tipo de limpieza, que es barrido, si es clorhexidina, 15, pero a los lados es 7. Si es alcohol, povidona, etcétera, es 30, 15. ¿Se ha entendido? De frotes. De lo limpio a lo más sucio. ¿Qué va a ser lo más limpio? Obvio, donde voy a hacer la punción, donde voy a hacer el corte o donde voy a hacer el procedimiento que voy a hacer. De adentro hacia afuera. ¿Se ha entendido? Principios de asepsia. Y eso se emplea en todo. Quiero poner una inyección, tengo que emplear uno de los principios.
Voy a abrir un campo, tengo que emplear estos principios. Voy a canalizar una vena, tengo que emplear estos principios. Voy a hacer aseo perineal para hacer la colocación de la sonda Foley, tengo que emplear estos principios. ¿Ustedes ya están en síntesis? ¿Sí? Entonces ya les han enseñado a infiltrar anestésico. Y para infiltrar anestésico y poner los puntos, tengo que hacer y emplear estos principios de asepsia. ¿Se ha entendido? Siguiente. Antisépticos. Hay un sinfín de antisépticos, pero ya hemos dicho que el ideal va a cumplir estos aspectos. Primero, tiene que ser de amplio espectro, es decir, que tiene que ser activo frente a la microbiota transitoria y residente. Tiene que actuar ante microorganismos gram positivos y gram negativos. ¿Ok? Tiene que tener una acción biocida, así de rápida. O sea, yo coloco y a los segundos tiene que tener su acción, no esperar minutos. ¿Se entiende? Y además, dice, debe tener un efecto residual prolongado. ¿Qué quiere decir? No es solamente que yo le he puesto 5 minutos, ups, se perdió su efecto y los microorganismos otra vez están bailando en el lugar. No, tiene que ser por horas, que me permita que en ese tiempo prolongado yo pueda hacer mi procedimiento y no haya riesgo que entren microorganismos. ¿Estamos? Además, su actividad no debe disminuir ni desaparecer si entra en contacto con fluidos corporales, con materia orgánica, es decir, sangre o pus. ¿Se ha entendido? Tiene que seguir su acción. No debe ser tóxico para la piel y mucosis. Y obviamente, ahora el antiséptico que cumple todas estas condiciones, ¿saben cuál es? La clorhexidina. ¿Por qué? Porque viene en concentraciones de 4%, 2%, 1% y 0,5%. Lo que me permite colocar en pieles muy sensibles como neonatos, ancianos o para utilizar en áreas supercríticas. ¿Ok? Es la única que no se inactiva ante materia orgánica. Y su tiempo de acción es así, a los 5 segundos. Y su tiempo de acción se prolonga hasta más de 6 horas. ¿Se ha entendido? Siguiente. Bueno, las indicaciones para los antisépticos, ustedes ya saben. Ya hemos dicho, para piel y mucosas, disminuir la colonización de microorganismos, preparar la piel para procedimientos invasivos, para atender a pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, por eso la clorhexidina tiene ese tipo de concentración. Y obviamente es importante que primero tenemos que limpiar la zona, si es necesario, primero con agua y jabón, y recién colocar el antiséptico, ¿ya? Para que tenga una mayor acción. Siguiente. Aquí les presento los alcoholes, está la clorhexidina, la povidona, etc. ¿Sí? Aquí está detalladísimo, sáquenlo una foto, no voy a entrar en detalle aquí, pero sí me voy a ir a la siguiente diapositiva. Pasarlas, por favor, poco a poco. Todo lo que les he hecho en la clorhexidina está ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que más me interesa? Ahorita aquí queda. Aquí les voy a, es un resumen de todo eso que está ahí, donde decimos, fíjense que la clorhexidina va a actuar, miren, entre 15 y 30 segundos y por un tiempo de 6 horas, ¿sí? Por eso es el mejor. El alcohol, yo lo coloco al alcohol y apenas lo coloco, ya ha iniciado su actividad, por eso también es bueno. ¿Sí? Es el que se usa para hacer las punciones y demás. Pero su efecto residual es nulo. Es decir, se seca el alcohol, se desvanece y a los pocos minutos ya no tiene acción residual. O sea, no tiene por horas. Es 15 minutos como máximo. Fíjense, ahora, el yodo o la povidona, que son sus derivados, son compuestos químicos antisépticos que se van a utilizar para preparar campos quirúrgicos. Pero la gran desventaja que tiene es que se inactiva con sustancia orgánica.
Si yo me echo un corte y quiero limpiar y hay sangre, ya fue, no sirve la povidona, o sea, pierde su acción. ¿Se entiende? Además tengo que esperar como unos 10 minutos que se seque y recién puedo hacer el procedimiento. Eso es otro. Segundo, es tóxico. Es tóxico. No puedo usar en ancianitos, no puedo usar en recién nacidos. ¿Por qué? Porque se absorbe. No puedo usar en las embarazadas que van a entrar a una cesárea para hacer la preparación de campo. ¿Por qué? Porque se absorbe y puede dar efectos colaterales en el feto. ¿Se ha entendido? Entonces, por eso es que no son muy buenos. Ahora, es importante que ustedes sepan de todos estos antisépticos, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, no se utiliza en heridas abiertas, por si acaso. ¿Por qué? Porque quema y produce una secreción, una cicatriz demasiado gruesa. De ahí vienen los queloides. El yodo tampoco se utiliza dentro de las heridas para hacer su limpieza, solo para piel íntegra, que no tiene lesiones. En cambio, la clorhexidina, esta sí es más noble para la superficie y para dentro de la herida. ¿Se ha entendido? Aquí no está el DG6 porque es un antiséptico súper bueno, chicos, de excelente calidad, de repente hasta mejor, porque se inactiva a las pocas horas que se la prepara. Y en el hospital lo usan por 24 horas, por 48 horas. Sin embargo, yo lo preparo el DG6 y solo puede usarse durante 4 horas. Después se convierte en caldo de cultivo para microorganismos. Por eso, ¿en qué se utiliza mucho el DG6? Para hacer los aseos perineales, para hacer limpiezas en las mujeres que han tenido su bebé y les han hecho una episiotomía, ¿sí? Para hacer esas limpiezas se utiliza el DG6. ¿Estamos? ¿Qué más? Y ustedes dicen, pero entonces, ¿cómo limpiamos una herida que está abierta dentro de esa herida? Si no tengo clorhexidina, ¿qué uso? Agua. Solución fisiológica. ¿Se entiende? Y en otros lugares donde te llega una herida con vidrio, con tierra, con piedritas ahí adentro, ¿qué vas a utilizar? Agua y jabón, primero. Y sigas luego solución fisiológica y luego vas a pasar con la solución antiséptica por los bordes y recién empiezas a hacer la reparación. ¿Se ha entendido? Por eso es que a esos pacientes les van a dar antibióticos. Siguiente. Fíjense que la acción ante los microorganismos, según el tipo de antiséptico, fíjense las propiedades de la clorhexidina. Pues por eso se lo considera actualmente el mejor. Actúa sobre los gram positivos, gram negativos. A las esporas dicen que no y otros dicen que sí. Sí, cuando la concentración es mayor, es de 4%. ¿Ok? Siguiente. Miren, antivirus y demás. Esta heridita tan hermosa y bonita, ¿está en buen proceso de cicatrización? ¿Por qué no? Sus bordes están rojos, están inflamados, por tanto está en un proceso inflamatorio. ¿Con qué curarían esta herida? ¿Con qué la limpian? Clorhexidina porque hay cierta abertura hacia mucosas. Clorhexidina. Yo no la limpiaría, yo la drenaría. Debe haber pus ahí. Bueno. ¿Sí? Sí. Por tanto, el antiséptico ideal, por ejemplo, para ese puede ser la clorhexidina, pero tengo que primero abrir. Ese es un proceso infeccioso. Sí o sí, debe estar haciendo un absceso de pared. Entonces, habrá que quitar un punto intermedio, habrá que abrir y dejar que sane por segunda intención. Ya no va a sanar por primera intención. Entonces, ustedes, por ejemplo, están haciendo reparación de heridas, ya están haciendo puntos, ya tendrían que haber visto tipos de heridas. ¿Y en qué tipos de heridas voy a poner puntos? ¿En qué tipo de heridas voy a emplear los antisépticos que estamos hablando? Una úlcera, por ejemplo, que tiene una úlcera varicosa un paciente.
o una úlcera de sacro, ¿qué antiséptico utilizaría? Para limpiar. Unos ven y dicen, uy, está infectado, oxigenada. No, va a matar el pobre tejido que tiene ese paciente. Pero ustedes tendrían que ser más inteligentes. Pero si mi herida tiene tejido esfacelar y además tiene tejido necrótico, ¿cómo limpio? ¿Con qué limpio? ¿Con qué saco? Ahí entran los antisépticos. ¿Se entiende? Entonces tengo que lavar, tengo que poner pomadas, tengo que ver que esa herida se hidrate. Eso vamos a ver cuando llevemos apósitos. Todavía no me toca nada. Siguiente. Miren, por ejemplo, esta herida. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hemos caído de la bicicleta, nos hemos raspado nuestra rodilla, nuestros codos todos limados, ¿no? ¿Con qué nos hemos puesto? Alcohol o povidona. ¿Sí o no? ¿Sí? Y nos queda una cicatriz. Es que no se utilizan en heridas abiertas. Lo que se tiene que hacer es agüita, lavar, solución fisiológica, y lo que tenemos que poner, si tengo clorexidina, clorexidina, o si no, una pomadita que me ayude más bien a epitelizar ese tejido, porque no ha habido más que pérdida del tejido epitelial. Pero si es una úlcera, ya tengo que utilizar pomadas que me ayuden a granular. Pero si hay tejido esfacelar, tengo que retirar el tejido esfacelar, tengo que retirar el tejido necrótico para ayudar a la granulación. Caso contrario, esa herida nunca va a sanar. Y ahí es importante escoger el antiséptico ideal. Siguiente. Siguiente. Ahí nos vamos a quedar. ¿Qué hora es? 8. ¿Ve? Bien calculado. 8:03.